grado secuencial, el ángulo de abrazamiento y esto por el coeficiente dinámico. Perdón. Y después tenemos que el momento torsor diámetro medio. Sí, sabemos que la potencia Ya. es igual La verdad es T1 y T2, ya. Y luego con la fuerza en el eje, ¿qué va a ser igual? la fuerza en el eje va a ser la suma de estas dos tensiones, sí. Muy bien, ya. Hasta ya entonces ya hemos terminado de dimensionar. Sí. Bueno, vos, ahora te ya hemos dimensionado la correa. ¿Cuántas correas nos ha salido? Nos salió a 3 correas. Tres correas. Bien, ya tenemos las 3 correas. Ahora hay que tornear la polea, ¿no? Entonces tienes la polea pequeña y la polea grande. ¿No está ahí? Dibujaste la polea pequeña. Un redondo pequeño, un redondo chiquito. Ese es el pequeño. ¿O el grande? Grande. Y ahí el pequeño, ¿dónde está? No, a un costado. Ahora, dibujate el canal. Hay un canal, ¿no? No, es de frente, de un costado, un costado, un corte ahí. Listo. Bueno, ahí hay un ángulo, ¿no? El ángulo de garganta. El ángulo de garganta. Ese ángulo de garganta, ¿cuánto vale? Y si es la misma para cada uno. Todo 40 grados por lo general. Ya, en ambos lados. No, el de la polea menor, o sea, para el ángulo de la polea menor, tiene que ser menor. ¿Por qué? ¿Cuánto sería, digamos? O sea, aquí, ¿cuánto le pondrías? A ver, dibujate una correa trapezoidal. ¿Cuál es el ángulo de esa garganta? Eso es 40 grados. 40 grados, ¿no? Bueno, entonces, tenemos esa polea ahí. Entonces, la garganta la vas a tirar con 40 grados y aquel lado con ¿cuánto? El otro lado tiene que ser menor. ¿Cuánto? ¿Cuánto sería? ¿Cómo haces? Esto lo podemos escoger en tablas directamente, de la siguiente manera. Como va a ser el ángulo de abrazamiento, el arco de abrazamiento, más pequeño que en la polea grande, lo que tenemos que hacer es compensar esto, porque como la sección es menor, la sección de fracción, por tanto, o sea, también la parte que va a estar en contacto haciendo fricción con la polea y la correa va a ser menor. Entonces tenemos que compensar esto de cierta forma, porque se va a perder capacidad de transmisión de potencia en el diámetro menor de la polea. Esto se compensa mediante, escogemos la tabla dependiendo de fabricante. Así. Aquí está No necesito esas tablas de memoria, ¿no? Sí. Sino aquí, ¿cómo sería tu garganta? ¿Cómo? Tiene que ser más pequeño este ángulo. Perdón. Tiene este ángulo, tiene que ser menor, de forma de que al colocar la correa haya más apriete. Muy bien. El criterio está bien, los valores no tanto. Porque si la haces en este lado de 40 grados, el ángulo de la correa es de 40, ¿no? Sí. 40. Si la haces de 40, ¿qué va a pasar? Se va a deslizar. Se va a entrar. Sí. No puede ser 40. Tiene que ser menor. En este lado es 38. Eso es 38. No, eso es arriba. De la correa es 40. Y El ahí de la tiene garganta que- es de la 38. garganta tiene que ser 38. Un apriete suave. Para garantizar que no se entre. Y este Y menor, ahí entonces, tiene que ser 34 a 36. la tabla 34 a recomendada 36. Sí, ok. 34 a 36. Y eso está en función del diámetro. Y eso hay que entrar al catálogo. Te dice para este diámetro, este ángulo. Pero los ángulos de las gargantas nunca son iguales. Nunca. A no ser que sea la relación 1 a 1. Si no, no son iguales. Muy bien. Bien, ok, muy bien. Ahora sí, continuamos. Borre todo. Ya estamos llegando a la meta.
Ya hemos terminado, ya sabemos cómo se clasifican, cómo se dimensionan, qué factores influyen, todo eso ustedes ya han dado. Ahora ya hemos hecho el montaje, todo. Bueno, ahora vamos a ver fallas y causas. Por ejemplo, una falla es mi correa resbala mucho. ¿Vos qué haces? Ya, digo, ¿por qué fue? Ya pones, resbala mucho. ¿Cuál va a ser la causa? Con dibujos que resbala, listo. Entonces, ¿cuáles son las causas? Todo con dibujo. Puedo tomarlo como deslizar, ¿no? Así. Está patinando. Sí. ¿Qué Ya, ha pasado? ya, si está resbalando o está deslizándose, uno de los problemas, una de las causas más típicas es el bajo tesado. ¿Y Nos por qué colocar eso? causa ahí, Ah. la causa. Ahí, causa. ¿Cuál sería? ¿Por qué bajo tesado? Ya, esto precisamente porque la fuerza de fricción está en función de, voy a anotarlo, está en función de mi fuerza normal, y esta fuerza normal está en función de mi fuerza de tesado. Si mi fuerza de tesado es muy pequeña, mi fuerza normal va a ser pequeña, y por lo tanto ¿Dónde mi es la fuerza de fuerza fricción... normal? Eso es, esa fuerza normal. y si Entonces, la fuerza de rozamiento es muy pequeña. Ya. Sí, y por ende mi fricción va a ser pequeña y por lo tanto va a tender a resbalar. Ya, otra causa. Sigue resbalando, el tesado sigue resbalando. Allá sobretesado también. Sobretesado. No, sobretesado. ¿Cómo? ¿Por qué resbalaría si hay sobretesado? Porque cuando nosotros hacemos un tesado excesivo, mi fuerza de fricción ahora, al contrario, esta va a ser muy grande. ¿Y qué va a hacer eso? Va a tender a desgastar mis caras y después va a empezar a deslizar, Inge. No. Ya, sí, ese es algo que vi en un video, No, Inge. Lo vi. no, Sí. no. Ya, No, está otro. bien. Otro, ya. Otro Sigue puede fallando. ser la selección incorrecta de mi correa. ¿Cómo es eso? El ángulo, este ángulo no compensa, este ángulo es, no es el ángulo de mi correa no es el correcto, de acuerdo al de mi polea. Es por eso que este cae, otro puede ser que este se entra y empieza a deslizar también. Ya, o sea, viene en la correa, el ángulo de la correa. Sí. No, las correas todas tienen el mismo ángulo. Ah, ya. 40 grados. No, decía de esto, perdón. O sea, el ángulo de mi correa. Pero el ángulo de tu correa todas vienen con 40 grados. Sí. Otro puede ser también el de mi polea. Entonces, ¿qué ha pasado con la polea? Las caras se desgastaron, por eso también, ¿no? Tendría... Entonces se ha desgastado mucho. Entonces el ángulo de la polea ya es mayor. Más de 40, digamos, más ¿no? de 40, Sí. entonces va a resbalar. Sí. ¿Y cómo te das cuenta cuál de esos es? ¿Cómo me doy cuenta? Fácilmente. ¿Cuándo vas a decir? Ah. Como la segunda causa es ángulo de correa. Ángulo de correa. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuál de esos es? Estás resbalando, ¿cómo te vas a dar cuenta cuál de esas causas es? ¿O es el bajo tesado o es ángulo de polea? No es ángulo de correa, ángulo de polea. Perdón. Ángulo de polea. ¿Cómo te vas a dar cuenta cuál es? ¿Cómo me doy cuenta si es un bajo tesado? O ángulo de polea demasiado grande. Ya. Cuando el ángulo de polea es demasiado grande, Inge, nosotros vamos a tener un desgaste acá en la parte inferior, Inge. ¿Y a los costados? Este va a estar, ¿no? En el caso de la polea. A los costados va a ser... También va a haber. También va a haber. Ahí va a haber. Pero va a haber abajo, porque Sí. se ha entrado. Y no te ¿Y si tienes- es solo por tesado? Sí, solo por tesado las caras laterales. Solamente las caras Sí. laterales. Sí. Muy bien, otro. Las correas se giran. Se gira. Se Eso- giran así, se voltean. Esto se debe cuando están mal alineadas. Más o menos así. Y también cuando están mal alineadas también genera otros problemas. ¿Vale? Cuando está mal alineado, mi correa va a saltar y se va a girar. Esto también puede generar otro problema, lo que se llama corte, porque aquí en no tengo que decir cómo está girando. ¿Ven? Así está girando mi correa. ¿Vale? Está entrando y aquí voy a generar corte. Esos son los dos problemas cuando no está, cuando no está desalineado.
Con el desalineamiento es que se gira. ¿Y la otra cuál es? Lo que es vibraciones. Sí, vibraciones. Ya, ¿qué otra causa? Se rompe, se rompe rompió, las primeras vueltas. Vos, ¿a quién le toca a vos? Se rompe, ruptura. Vos, ya, dale, ruptura. Se rompe. Eso es directo. Está funcionando normal. Empieza a operar y repentinamente se rompe. Una causa puede ser sobrecarga directamente. La potencia que está transmitiendo es mucho más de la potencia admisible de la correa. Y se va a quebrar. Ese es uno. Otro, el sobrepesado de la misma correa. Hay un margen de funcionamiento, o sea, de tensión admisible ideal para la correa, para que funcione bien. Ni muy baja la pesada, ni excesiva. Cuando es excesiva, va a, o sea, la fuerza normal, la fuerza que es debido a la fricción, y la fuerza de pesado en sí es demasiado grande. Entonces, directamente va, afecta a la correa directamente. Desde el mismo, similar a una sobrecarga, va a exceder el límite de material, el caucho, lo que sea que estén hechos, y se rompe de la misma manera. Hay que reemplazarlo directamente. Puede ser el ángulo correcto, puede ser que no haya desalineamiento ni vertical ni horizontal, igual se rompe. Hay que reemplazarlo directamente y escoger un valor adecuado de tensión para ponerle a la correa. Una correa al otro. Vos, en una correa múltiple. Sí. En una correa múltiple. Tienes 5. 5 correas vienen. No, yo digo 5 correas vienen. Una polea de muchas correas. Ya, no, le estaba entendiendo una correa múltiple de 5. De 5 correas. 5. 1, 2, 3, 4. No. 5 correas. 5 correas independientes. Paralelas, paralelas. Paralelas. Una línea horizontal. Haz una línea horizontal. ¿Así? Otra horizontal. Otra horizontal. Otra horizontal. Perdón. Otra horizontal. Otra. Ya. 5. Bien. No, es 5 independientes. Ya, está bien. ¿De vos cuántas correas eran? A ver, de nuestro trabajo. Hemos llegado a 2. Así. Dos. Bueno, pero supongamos que eran 3 o 4 o 5. Ya, 5 correas. Son 5 correas. Sí. Ha fallado una. Una se ha roto. Sí. ¿Qué haces? Ya. Lo que yo tengo que hacer, yo no podría fácilmente, como digo esto, traer una correa nueva y ponerla, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es cambiar todas, Inge. ¿Por qué? Porque las otras 4 ya estuvieron en funcionamiento, ya se alargaron, ya trabajaron, ¿no? En cambio, si yo cambiara esta correa por una nueva, solo esta va a tener una menor longitud, ¿no? A comparación de las demás que ya se alargaron y ya trabajaron. Incluso siendo nueva, esta va a volver a fallar, ¿no? Porque esta va a estar más pesada que las demás, precisamente porque es nueva. Bien, ves, si sabe. Por otras planas, puta bien, si no, a la mía. Ya, correas planas. Para correas planas se requieren altas potencias, distancias muy largas y altas velocidades. Vas a necesitar datos de la potencia, la velocidad, la relación de velocidades, y para correas planas tiene un rango muy amplio de 1 a 20, porque se puede compensar con el ancho. ¿Y ahí qué haces? Ya. De catálogos, el diámetro mínimo tengo que seleccionar lo más grande posible que pueda. ¿En función de qué? ¿De qué? Mientras más grande sea el diámetro, mayor va a ser la sección S de ángulo de desplazamiento. Ya. Y si tengo mayor ángulo de desplazamiento, voy a tener mayor área de fricción, y si tengo mayor área de fricción, voy a tener mejor área de transmisión de potencia. Ya. Entonces, después ¿qué Ya. haces? Ahora, el libro me recomienda para indicaciones hallar la frecuencia de flexiones, cuánto va a trabajar, cuántas veces va a flexionar.
Y para esto necesito el número de poleas, la velocidad tangencial de la polea menor y la longitud de toda la ¿Cuál es correa. el número de correas? Este es el número de correas. Poleas. Poleas. Poleas, sí, sí. Ya, y De aquí hallando esto, te me da un gráfico donde están distintos tipos de correas. Correas UP, 11, distintos tipos. Y me da el diámetro mínimo. Sí. Con este diámetro mínimo y la frecuencia de fricciones, yo hay el tipo de correa que necesito. pero el Sí. chato, Sí. no chato. Pero sí está recomendado, ¿sí? Teniendo el diámetro y teniendo Sí, pero para hallar el diámetro, Sí. pues no puedes darte vos cualquiera. No puedo. Es de catálogo el tipo de correas que tengo. Tengo el tipo de correas, tengo diámetro 1, 2, 3, recuerdo ese tengo. Me recomiendo. Sí. No, pero allá al principio, chato. Sí. Tengo que tomar uno, lo más grande ¿Por qué posible. no? Ah. A ver, y esto va de esto, Ya. que voy a hacer. Una correa plana, Sí. ¿para qué se usa? Para ¿Cuándo subir. se usa en relación a la velocidad? Cuando tenga alta velocidad. ¿Entre cuánto y cuánto? Esta- Anota bien la velocidad entre cuánto y cuánto está. Velocidad entre los 45, dice metros sobre 45 metros sobre segundo, y entre los 10 metros sobre segundo, más o menos, para que no resbale. Lo recomendable es 30 metros Sí. sobre segundo. Sí, no más ¿No? Entonces no puede ser menor, Sí, no puede ser menor. tampoco puede ser mayor. Sí. Entonces anotar la velocidad que es igual 30 velocidad, igual a 30 metros sobre segundo. Bueno, Entonces, entonces, ¿y la velocidad que es igual? velocidad, Anotar la velocidad. velocidad, tangencial va a ser omega sobre radio, que sea diámetro medio. Ya. Ya. ¿Y la omega que es igual? Omega es igual a pi, 2pi por n sobre 60. ¿Tienes n? Sí, tengo n. A ver, entonces piquea. Ya, tengo n. Piquea. Sí. ¿Tienes la velocidad tangencial? Sí, es recomendable tener Piquea. Vean, Entonces de ahí que despejas. el diámetro. Ah, Ah, chato. Ya, entonces, Chato. si teniendo ese Entonces diámetro, teniendo ese diámetro vas Ya. y en catálogos ves el más Sí. aconsejable. Sí. Allá, ahí, el más cercano. el más cercano que el próximo que tenga. Eso es. Sí. Ah, y después recién vienes y haces todo lo demás. Sí. Luego, ya, una vez hallado esto, teniendo el tipo de correa correa. recomendable, tengo un gráfico que me dice los diámetros aproximados. Del mínimo, Pero ya tenemos el diámetro. Sí, tenemos. Ahora, teniendo esa velocidad, ¿ve? Yo entonces de la velocidad avanza donde está mi diámetro. Ahí para donde está mi diámetro, y me voy a la potencia sobre el ancho. Sí. De ahí, De ahí, como esto es para una relación 1-1, y mi relación no va a ser distinto de 1, yo tengo que afectar por un factor de ángulo. Y aquí saco un ángulo, una fórmula, Ya, no importa. saco de aquí, tengo mi factor de ángulo. ya después, Luego, con mi máquina va a trabajar un factor de servicio, que depende del tipo de máquina, el tipo de motor Ya. y los horas que va a trabajar. Tengo que tener después. de aquí va a tener, para calcular el ancho B, va a tener la potencia, que va a ser la potencia que necesito, factor de servicio, verdad de ángulo, factor de servicio, por la potencia sobre el ancho y por el ancho. De aquí despejo el ancho. Y despejando el ancho de aquí, voy a tener el ancho que necesito para esa potencia. Bien, chao. Ahora lo último. Puta, aquí vas a decir ya hemos dimensionado la correa, todo. Allá se calcula el número de correas, aquí se calcula el ancho. El ancho de la correa. ¿Está dimensionado la correa? Ahora hay que dimensionar la polea. Colocar. Ya tienes un diámetro de la polea y tienes un ancho dibujado. Vos, el segundo. Vos. Tú, como no sé tanto, no sé qué me voy a acordar. Así que... Ya, dibujate, ¿cómo es una polea plana? Una
polea plana es así. Mañana. Está en el texto, está todo lo que es en el texto. Levante afuera, levante de ahí. ¿Cómo es la polea? Estos son. ¿Cómo voy a probar así? Jamás. Si está allá afuera un texto, se va a cagar de risa. Como me estoy diciendo, voy así para los óperas. A ver, ¿cómo es ya de una vez? ¿Cómo es tu polea? Nada, cara. No. Los ultimitos se han tirado. A ver, ya vamos a dar una oportunidad. ¿Quién sabe? Dale vos. Anda vos. Ariel. Vos. Dale vos. Y a ver cómo es la polea. Es medio Saca fotos, sería el Lo voy a recordar igual. así un poco abombada es, ¿Cómo es? tipo abombada. O sea, bueno, eso es. Tipo A ver. abombada. Ese es. Eso es, a ver. ¿Por qué tiene que ser? ¿No es recto? ¿No es cilíndrico? No. ¿Por qué no es cilíndrico? ¿Quién sabe? ¿Cuál es El arco de el arco Inge. El arco, esa curvatura. ¿Por qué? Para que no se desplace, porque va a girar y este va a retener, es como no va a permitir que se pueda mover a un costado. ¿Y por qué? Así que si va a girar a altas velocidades, va a tender a poco a poco desviarse un poco. ¿Cómo a estirarse un poco? Desplazarse. Desplazarse. ¿Y por qué no? Y una, a ver, ponte una recto, colocante. ¿Por qué se desplazaría? ¿Por qué se desplazaría? Por un mal desalineamiento. No, está bien alineado. Mierda, está en cerca, Aquí tenemos un arco de contacto. Está en cerca. Inge, el arco de contacto. Nada que ver. Nada que ver. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Están en la O punta. sea, aquí, esto, las fuerzas. A ver, ¿Todo allá? tienen cualquier color. Aquí las fuerzas se van a estar desplazando. ¿Qué fuerzas? El rozamiento va a ser el ¿Qué fuerza de contacto. rozamiento? O Nada sea, que se va a ver. tener las fuerzas tesoras. ¿Qué? Se va a tesar. Lo que se va a ¿Qué tesar, tensor? se va a Nada que comportar ver. así. Nada En que este ver, no hay caso, fuerzas tensoras. ¿Qué fuerza es? ¿Qué fuerza que se llama esa Fuerzas fuerza? radiantes. tenemos la fuerza radial, la fuerza normal, ¿no? ¿Qué fuerza Porque radial? no es para compensar porque el rendimiento. ¿Qué rendimiento? ¿Cómo te estás haciendo? Con calma. Estás empezando a tirar. Ya. Por ahí va. ¿Y aquí abajo cómo están las fuerzas? Aquí ¿Qué fuerzas son? las fuerzas están planas, ¿no Sí, ves? Y en un ¿qué solo fuerzas sentido. son esas? Estas fuerzas, como están así en curvita, me van a estar como agarrando, ¿no ves? En ¿Por cambio qué? aquí, ¿Cómo están agarrando? con la curvatura me está agarrando, no me está Están tirados esta mañana. Híjole. Nos voy a explicar por qué es. Es la fuerza. A ver, cuando yo giro, cualquier cosa que gire, ¿qué fuerza actúa? Centrífuga. Fuerza centrífuga. Sí, eso es. Fuerza centrífuga, ¿no es? Sí. Entonces aquí la fuerza centrífuga va a ser aquí, ¿no? Sí, Aquí va a ser aquí Sí. sí. y aquí va a ser aquí. Sí. Bueno, en cambio aquí la fuerza centrífuga va a ser aquí, aquí va a ser aquí, aquí va a ser aquí. Sí. Aquí, esta fuerza centrífuga la podemos descomponer en esta fuerza y en esta fuerza. Sí. Esta la podemos descomponer en esta fuerza, en esta fuerza. Sí. Sí. Esta la jala para acá y esta la jala para acá, entonces la centra. Sí. ¿Se entendió? Sí. En cambio aquí hay algo que, si él se quiere ir para acá, No, pues, lo retiene. hay algo que le retenga, ¿no? No. No, entonces se puede salir. Y si se sale, te mata. Sí. Sí. Sale eso.
3000 RPM. 3.000, 5.000 RPM que salga, eso te va a sacar la mugre. Latigazo de eso te mata. Entonces siempre tiene que ser bombeada. Y este bombeamiento está normalizado, no puede ser ni mucho, está en función del diámetro. Está en función del diámetro, el radio de bombeamiento. ¿Está? ¿Puede ser tirado?